saludo en el nombre del Señor. Y hay gente que me ha dicho, Pepe, pero si estamos en Cuaresma, ¿por qué no tienes un canto gregoriano de entrada y no tienes esta música española? No, porque la Cuaresma no tiene uno necesariamente que vivirla con una cara de lógubre y cosas como antes pensábamos, ¿verdad? Bueno, pero vamos a presentar a mi invitado, que aunque ya ustedes lo han conocido, quiero volverlo a presentar por si usted está por primera vez con nosotros. Es el padre Hernán Pereda. Él es argentino, pero español. Vamos a hablar de esto un poquito porque es que tenemos aquí las banderas. Y él actualmente es el superior de los cooperadores parroquiales de Cristo Rey, de lo cual vamos a hablar también. Así que el padre va a explicarnos un poco de su trabajo, etcétera, pero antes que nada nos va a poner en manos del Señor. Padre Hernán, ¿nos quiere usted favor de llevar a la presencia del Señor en una oración? Oh Espíritu Santo, tú que eres el dedo de Dios, que es capaz de escribir primero sobre la piedra y después sobre los corazones. Toca nuestros corazones, para que, como tú mismo lo has dicho, el dedo de Dios esté aquí. Necesitamos la acción del Espíritu Santo, porque gracias a Él la Iglesia surgió. Abrió las puertas, las despalancó por el viento, aquel viento que tenía su origen en el Sinaí, que es cuando fue el primer Pentecostés de la historia cristiana y hebrea, claro. Allí cuando vino el Espíritu Santo y escribió con el dedo de Dios las tablas. Te pedimos que vengas a nosotros y te lo pedimos muy especialmente por intercesión de tu esposa, que es María. Dice el gran santo San Luis María Griñón de Montfort, si el Espíritu Santo no hace maravillas, si tú no haces maravillas en nosotros, es porque no los encuentras suficientemente unidos a tu única e indisoluble esposa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de nuestros fieles y danos el ser testigos tuyos en el mundo. Amén. Amén. Bueno, Padre, pues ahora sí creo que ya bajo esta invocación vamos a poder ser obedientes a la moción del Espíritu Santo en este ratito que vamos a compartir. Padre, tuve la fortuna de tenerlo el año pasado, estamos hablando del 2013 con nosotros, y es el día de hoy que todavía mucha gente me recuerda de ese tiempo que estuvo usted con nosotros y de esa visión que nos dio usted tan hermosa del trabajo que Dios le ha encomendado de presentarnos la historia de la salvación, la Biblia, en una forma tan didáctica, tan sencilla para todos nosotros. Y ahora aprovechamos de que está nuevamente usted en América y lo hemos traído aquí a Birmingham para acompañarnos en este día. Así que gracias, Padre. Yo sé que está usted desvelado, voló toda la noche para estar con nosotros aquí. Tiene un poco de afonía porque ahora hay mucho polen en esta parte del país, así que si el padre en un momento garraspea, le vamos a dejar que haga todas las garraspeadas, tome agua. Así que, Padre, gracias por este esfuerzo de estar con nosotros. No faltaría más, Pepe. El agradecido soy yo. Poder estar en esta palestra, como diría Juan Pablo II, de los medios de comunicación, para llegar a mucha gente que sé que están hambrientos de Dios, incluso aquellos que los rechazan, pero que en el fondo lo que tienen es ansias de Él y necesidad de Él. Claro, le hemos presentado a veces un Dios que no es el Dios cristiano y entonces entienden que rechazan, y cuando yo digo que alguien rechaza a Dios, ¿por qué lo rechazas? Y me explica el por qué, y yo digo, oye, ese Dios del cual tú me hablas, yo tampoco creo en él, Ajá. Pero hay otro, que es el verdadero. Y por cierto, vamos a hablar un poco más, mucho más de esto, pero cómo en este año que recién acabamos de cumplir del primer año del papado del Papa Francisco, cómo independientemente del documento del cual vamos a hablar, etcétera, sus solos gestos, cómo han atraído nuevamente, han vuelto a mucha gente que quizá, como usted dice, habían salido de la iglesia con decepción o con frustración, y ahora han vuelto porque Él nos ha mostrado un rostro de amor, de misericordia, de comprensión, de abrazo, de calor. Cómo un hombre con una actitud como la de Francisco, ¿verdad?, ha tocado nuevamente a tantos corazones de vuelta a la casa, Padre. Debo decir, Pepe, que tengo un pequeño orgullo, pero creo que sea santo, de que es de mi propia ciudad, Buenos Aires. Claro. Y desde ese punto de vista, pues es una realidad inesperada e insospechada.
pero no es por ser de Buenos Aires, ni remotamente lo principal. Es porque lo ha traído el Señor como un regalo para toda la iglesia. ¿Sí? Ya. Y entonces, como acabas de decir, no es solamente las cosas que dice, sino las que hace. Ya. Igual que Jesús, Exacto. que él mismo evangelizó por sus palabras y por sus obras, por sus hechos. Verba et gesta, decían los antiguos latinos, que es la manera como él se comunica. Y además tomó el nombre de Francisco, imagínese Francisco usted. nos ha dado una cantidad de sorpresas y cada día nos da alguna sorpresa, pero ya desde ese momento en que aparece allá en la logia, sin la museta, con su misma cruz pectoral, ya empezó a hablarnos sin palabras, ya había señales de por dónde venir. Y luego cuando anuncian su nombre, padre, yo tenía el honor de estar transmitiendo ese momento junto con un periodista mexicano, Jaime Septién, y primero a él no lo teníamos en la lista de los que pensábamos que iba a pasar. Se lo confesamos a usted. Teníamos varias biografías acá de otros que pensábamos que iban a ser los elegidos por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos dio la sorpresa de Bergoglio. Pero segundo, cuando él anuncia su nombre Francisco, pensamos jesuita, San Francisco de Borja. Sí. Y la sorpresa, no, Francisco de Asís, un Qué jesuita hermosura. con Qué Francisco de... hermosura. Realmente es un signo profético todo esto. Así Sí, es. sí. Vamos a hablar de Francisco, porque el tema que, padre, me gustaría muchísimo que usted nos pudiera en esta tarde elaborar, tiene que ver muchísimo con el Papa Francisco. Y es que empecé el programa mencionándoles, por si usted no se ha enterado, que estamos en Cuaresma. Sí. Estamos apenas en la segunda semana de Cuaresma. Sí. Todavía nos queda un buen camino para llegar al Triduo Pascual, etcétera. Así que hay que sumergirnos en esta Cuaresma y a sacarle el mayor provecho, porque puede ser nuestra última Cuaresma. Así que vamos a vivir bien esta Cuaresma. Solamente una mención. Hoy estamos celebrando, aquí se celebra mucho en este gran país, también por supuesto en Irlanda, a un gran santo, un gran evangelizador, San Patricio. Así que hoy la gente anda con camisas verdes, corbata verde o un tocado verde. Piensan que ponerse algo verde celebramos a San Patricio. Así que hay mucha gente que lo está celebrando. Felicidades para los que están celebrando a este santo irlandés, que por cierto, ni era irlandés, era inglés. Los patricios y las patricias. Y las también. Patricias, tienes razón. Sí, las Patricks, sí. Ya. Y muy pronto vamos también a celebrar a otro que también es el patrón de la Iglesia Universal, ni más ni menos, a San José. Dios mío, qué Ajá. hermosura. Así que Sí. estamos con... Pues efectivamente, este Papa, hubiéramos dicho, le tocaba llamarse Ignacio, también hubiera sido el único Ignacio de la Ignacio, historia. claro. Pero ha querido, como en un gesto de abrazo a todos, tomar el nombre de este santo, que dicen algunos que en la historia es el que mejor refleja la imagen de Jesucristo, por sus características, San Francisco. Y desde ese punto de vista ha sido un gesto de humildad de un jesuita que haya tomado el nombre de la venerabilísima orden de los franciscanos, con sus distintas ramas, pero que significa un don inmenso para la Iglesia. ¿Y cómo hay una clara mano de Dios en estos eventos, Padre Hernán, cuando ya los puede ver un poco en retrospectiva, ¿verdad? Papa Benedicto nos había estado hablando mucho de esa crisis de fe, Sí, esa gran crisis de fe que se estaba y que se está viviendo, pero en fin. sí. Y realmente todo el mundo vemos como que el barco se está hundiendo, como que el Titanic famoso estaba y que la iglesia estábamos un poco como la orquesta tocando música para entretener un poco a los que se iban a ahogar. Estábamos en una actitud, no sé, llega este hombre y solamente con ese nombre, fíjese, Francisco, lo que oyó Francisco allá, reconstruye mi iglesia. Qué cosa. Padre Hernán, y yo creo honestamente que en este año ya vemos claras señales de la mano de Dios trabajando en su iglesia. Permítame poner un pequeño matiz a lo que dice de la impresión de que la Iglesia se hunde o se hundía. Ajá. Me viene a la memoria lo que decía el abuelo de un hermano nuestro que es misionero en África, es un catalán. Decía, la Iglesia va a llegar al final. Lo único que vamos a llegar todos un poco mareados, decía él. Va a llegar porque ni las puertas del llegar. infierno van a prevalecer, pero cómo llegaremos, eso Y ya es... porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ajá. Pero llegaremos un poco mareados, porque hay momentos en donde las tormentas arrecian Ajá. y la barquichuela se mueve en medio de las olas del mar, pero no podrán contra ellas el mal.
Y en este año que recién apenas acaba de cumplir el Papa Francisco, qué enorme cantidad de catequesis estamos recibiendo de él, no solamente por este documento del cual vamos a hablar, la famosa exhortación Evangelii Gaudium, no solamente por el documento que en cierta forma heredó de Benedicto, el documento sobre fe, aunque está firmado por él, tiene su sello, pero cada Angelus, cada miércoles en las audiencias, la dicha que tenemos hoy día de poder tener acceso a sus homilías diarias en Santa Marta, hay un torrente que es casi difícil, Padre Hernán, estar al día con Francisco en cómo Dios nos está hablando a través de este hombre de Dios en este momento histórico de la Iglesia. Sí, no, esto es un tratado. Yo me admiro cómo pudo en tan poco tiempo componer una cosa tan completa y naturalmente se ve que no se improvisa. El Espíritu Santo no nos ha improvisado un papa. Ajá. Nos lo ha ido preparando aunque él no se imaginaba. Ajá. Sí. Y frases tan sencillas, pero que están haciendo una revolución. Una revolución, por ejemplo, ese de que quiero una iglesia accidentada, una iglesia que afuera, una iglesia que vaya hacia las periferias existenciales, una iglesia que haga lío. Estas frases tan sencillas, pero son un tratado enorme lo que hay dentro de cada una de estas frases, Padre Hernán. Sí. Preferir una iglesia accidentada a una iglesia cerrada, con las iglesias cerradas, no, eso no es su estilo ni su forma de ser. Una iglesia, ¿cómo le llamaban? Una iglesia cliental, ¿no? La que esperaba que el cliente viniera. O sea, no tenemos que preocuparnos porque tenemos tantos millones de católicos que ellos vienen y tenemos que estar tranquilos, no hay que hacer nada. Y él dice, afuera, hay que ir a esas periferias donde están. Bueno, usted, esa famosa matemática que invirtió del buen pastor, ¿no? Exacto. Que dijo, no, el Señor dijo, el pastor deja la oveja, las 99 y va por la que está. Dice, ahora, una es la que está en el redil, 99 son por las que hay que ir. Bueno, no solo eso, sino el mismo Jesús se presenta dentro de los rabinos de Israel como un rabino completamente distinto a los demás. Todos normalmente se asentaban en un lugar para que la gente viniera a ellos. El mismo Juan Bautista toma esa misma actitud. Se instala, es verdad, en un clima, en la naturaleza, en medio del río Jordán, pero la gente acudía a él. En cambio Jesús sale, va por los pueblos, por las aldeas, va buscando a la oveja perdida. Toda la actitud de Jesús es la de un caminante que va en busca y se nos hace encontradizo. De pronto nos encontramos con él, como es el encuentro con Francisco, que Padre, es un Jesús con nosotros. Jesús con nosotros. Antes de que abordemos un poquito, yo quisiera tocar el mensaje de la Cuaresma del Papa Francisco, que tiene mucha relación con este documento. Pero si usted nos contara unos breves minutos, yo sé que usted ha tenido algún contacto con Bergoglio, vamos a llamarlo así, antes de que fuera Papa. Cuéntenos un poquito de esta relación del Papa Francisco hoy día con nuestro querido Padre Hernán. Bueno, como comentario puedo decir, somos de la misma ciudad. Claro. Él tiene un poco más de 2 años más que yo, de edad, pero hemos vivido la misma historia. Y yo lo fui a ver cuando él era maestro de novicios y yo acababa de ser maestro de novicios de mi congregación. Y como somos fundados por un jesuita, el padre Francisco de Paula Bachet, que empezó su congregación en un intento en Uruguay, de ahí venimos los latinoamericanos, y después de hecho se instaló en Francia en la época de la preguerra española. Y este padre tuvo una intuición: las parroquias en el mundo nuevo no van a bastar para satisfacer todas las necesidades del mundo que se nos viene encima. Era la época de la revolución industrial, de las grandes fábricas textiles de Barcelona, y él tuvo una experiencia de ejercicios espirituales fantástica en medio de esa gente. Y cuando yo soy nombrado maestro novicio, formación de nuestros jóvenes, me voy a ver al gran maestro novicio por excelencia en el mundo jesuítica, que se llamaba el padre Bergoglio. Un nombre italiano muy típico para nosotros en Argentina. No me podía imaginar la historia que iba a seguir. Debo decir que es la única vez que yo estuve personalmente con él. Pero sí puedo decir que hemos vivido la misma época, las mismas circunstancias. Y pienso que eso tiene mucho que ver con el documento cuaresmal. Porque
este mensaje de pobreza no es un mensaje que él se sacó de la manga, lo tiene en el fondo del corazón, y además, hay que decirlo, su origen es un origen profundamente bíblico. Y sobre eso hay que decirlo porque en aquella época se criticaba mucho la Iglesia, estábamos después del Concilio Vaticano II, había un cierto aire de esperanza, pero había también ciertas deformaciones, y algunos decían esto de la pobreza es una actitud populista de la Iglesia, demagógica, pero eso, la Iglesia no es sincera cuando habla de la pobreza, sí, porque estaba todas aquellas cosas que se decían de la Iglesia, de la riqueza de la Iglesia y qué sé yo. Y así es como este Papa nos está haciendo ver que la cosa es mucho más seria de lo que parece. Los orígenes de la acción preferencial por los pobres están claramente en el Nuevo Testamento y especialmente en San Pablo. Sí. De hecho, el lema de este documento, o mejor dicho, de este mensaje, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, tomada de Corintios 8, versículo 9 de Pablo. Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Parece una paradoja, ¿verdad? Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Ahí hay un juego de palabras, pero que tiene un contenido teológico tremendo, ¿no? Y eso es una de las cosas típicas de nuestra fe. El gran cardenal Journet, que fue un gran eclesiólogo, dijo, nuestra fe es una fe tensionada, porque siempre es que Dios es capaz de hacer lo que los hombres no podemos hacer. Y une las cosas opuestas. Y nos trae un hombre que es Dios, hijo de una madre que es virgen. Y así seguimos encontrándonos que nos viene a traer un agua que es fuego. Cosas que parecen opuestas, porque el agua, que es el Espíritu Santo, que se nos da en el bautismo, dice él, es un fuego que ha venido a traer a la tierra. Estas oposiciones son también muy semíticas, pero son sobre todo muy pedagógicas. Y efectivamente nos encontramos aquí con que está tomando una actitud de San Pablo, en donde dirá otras cosas San Pablo en el mismo sentido. No solamente dirá que nos enriqueció con su pobreza, sino que agrega, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Y entonces aquí, si usted me permite, claro, yo quisiera recordar el origen en el mismo San Pablo. Y este San Pablo que gracias a Dios, bueno, yo tengo una veneración grandísima por el Papa Benedicto, grandísima, por su acción y también por su renuncia, que nos permitió tener a Francisco con nosotros. Perdón, me permito decir Francisco porque lo siento casi como alguien de la familia, al Papa Francisco, al Papa Francisco. Y resulta que entonces entendemos que realmente San Pablo, él, que era como la contrapartida de los apóstoles, él buscaba gente de su propio nivel. Y entonces, después de hacer de su propia conversión, su gran conversión, él dijo, yo tengo que ir a la cabeza de los pensadores del Imperio Romano que estaban en Atenas, y allí yo los voy a convertir. Vale la pena, padre, que solamente abunde usted un pelito en este punto que creo que muchas veces no lo conocemos. La formación de Pablo. Pablo era un judío que había tenido una formación sumamente extensa. Había sido, creo que, discípulo de Gamaliel y, en fin, cuéntenos un poco de esa formación intelectual y bíblica de Pablo, por llamarlo así. Formación que simultáneamente era una deformación. Correcto. Las dos cosas estaban en Pablo. Lo que no se podía discutir es que Pablo conocía las Escrituras, pero las había leído con unos anteojos, unas gafas distintas de las que correspondían al plan de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, que Pablo, él mismo, como decíamos, empieza por pensar que en su gran formación necesita encontrarse con gente de su nivel. Claro, yo no digo que los despreciase a los otros apóstoles, pero que era la otra cara de la moneda, eso no cabe ninguna duda. Sí, porque si vemos a Pedro, a Juan, eran pescadores de Galilea, o sea, era gente, en cierta forma, podemos llamar burda en cuanto a su formación intelectual y teológica, por llamarlo de alguna manera. En comparación con Pablo, había un abismo de formación, claro. A mí me gusta decir que cuando Jesús se fue
al cielo y se sentó a la derecha del Padre y miró para abajo en la tierra y dijo, me parece que con esta gente no voy a ir muy lejos. Y siendo quien era, pudo buscar este vaso escogido, que era Pablo. Y entonces, efectivamente, era todo lo contrario a los apóstoles. Era doctor de la ley. Él era hebreo como el más, digamos así, celoso de los hebreos. Hablaba 4 lenguas. Era griego de cultura, latín de lengua, hablaba el hebreo y hablaba el arameo. Y nos encontraremos que los Hechos de los Apóstoles nos ponen incluso en situaciones risueñas, porque cuando lo quieren azotar a él, en el mismo lugar probablemente que fue azotado Jesús, Pablo no se dejó azotar, dejó que lo ataran. Y cuando iban a descargar el primer golpe dijo, soy ciudadano romano. Eso fue una cosa tremenda para el mismo pretor que estaba allí. Y le dijo, perdón Pablo, ¿cómo no nos has dicho esto? Es que yo lo soy por nacimiento. Y entonces dice, te pido una cosa, déjame que yo le hable a la gente, como para reparar la falla del otro. Y habló al pueblo, le habló en arameo, a los soldados les hablaba en latín y a los otros les hablaba en hebreo. Y entonces nadie sabía lo que le había contado el uno al otro. Hasta que le dijeron, vete de aquí, por favor, déjanos en paz, que no podemos contigo. Porque incluso en los momentos de mayor peligro, el que mandaba era Pablo. Un hombre que añadía a sus conocimientos un temperamento extraordinario. Un autor italiano llamado Ugo Paoli, que tiene un libro sobre el Imperio Romano, dice que uno de los... si puede haber habido hombres de unas ambiciones locas en el mundo, fueron los emperadores romanos. Y Pablo tenía corazón de emperador. Y lo puso al servicio del Evangelio. Jesús sabía a quién elegía, pero tenía que corregirlo. Y aquí viene la corrección. Primero fue su primera conversión. Y a mí me gusta decir que después hubo una segunda conversión en San Pablo. Bueno, en realidad los cristianos tenemos que convertirnos todos los días. Pero hay momentos gordos, por así decirlo. La primera de Pablo es el camino a Damasco. Camino a Damasco, claro. Que por cierto, mucha gente dice que lo tiró del caballo, que lo tiró del camello. Dice que cayó, es lo único que dice la palabra de Dios. Cayó en tierra. Si iba en un burro, en un camello, eso no es bíblico, pero cayó. Y ese es su primer, cuando oye, Saulo. Eso es. Y entonces resulta que después de eso, él tuvo la idea, hizo un primer viaje, hizo un segundo viaje, conoció a los macedonios, conoció a los griegos, se dio cuenta también de la riqueza que tenían los macedonios y los griegos, y de ahí vendrá la frase de este texto, porque estaba en el tercer viaje haciendo la colecta para los pobres de Israel. Que eso es muy útil, es un aspecto de San Pablo que no se conoce. No solamente él fue a hablar y a escribir cartas, también se preocupó por los pobres. Y para animarlos, precisamente a los pobres, es la segunda carta, cuando está pidiendo ayuda para los pobres de Jerusalén, es cuando sale esta frase que dice que él vino a enriquecernos con su pobreza. Ahora, si me permites, Pepe, Padre, hay un momento especialmente crucial, que fue su fracaso de Atenas. Caminó 1.600 kilómetros. Estuvo a punto de morir probablemente de fiebre malaria. Estaba en Tróade, junto a sus 2 discípulos, Silas y Timoteo, que tienen terror que se va a morir San Pablo. Salen corriendo al pueblo a buscar a alguien que lo cure, que se ocupe de él, y encontraron un médico que vino a estar al lado de Pablo. ¿Sabe quién era? Lucas. La providencia de Dios. A veces parece que Dios está en contra y Él nos lleva, digamos así, con su amor increíble. Y Lucas se transforma en el narrador, en el biógrafo de la historia de San Pablo y nos cuenta lo que le pasó en Atenas. ¿Y qué le pasó en Atenas? El famoso discurso de Pablo de que se rieron de él y sí, se pero mofaron. Un discurso que empieza, según San Lucas, como una pieza de oratoria. Correcto. En donde además va a presentarse ya no con los argumentos hebreos, porque estaba hablando a gente que incluso despreciaban a los hebreos. Y entonces empezará a decirle, atenienses, he estado viendo en vuestra ciudad que ustedes tienen un altar incluso a un Dios desconocido.
ese Dios desconocido que ustedes adoran sin conocerlo, es el que vengo a anunciarles. Ellos estaban todos así, seguramente, porque es una pieza que les encantaría. ¿Cómo empezó? Y cuando fue anunciando más y más, y les dijo que los hombres eran inexcusables porque no reconocieron a Dios en las obras de su sabiduría, que la creación del mundo, que era un argumento que va más allá de los argumentos hebreos. La misma naturaleza nos habla de Dios. Y cuando dice que finalmente mandó su mensajero, que era Cristo, crucificado y resucitado, entonces, me permite decir una frase que decimos en Argentina. Dígala, tiene todos los permisos. Le dijeron, anda, cantale a Gardel. Así lo decimos nosotros en nuestro lenguaje, en nuestra forma de hablar. Cantarle a Gardel significa, vamos, no te mandes la parte, decimos todavía. Y Pablo quedó terriblemente chocado por la negativa de los atenienses. Fíjese usted, no tenemos ninguna carta de San Pablo a los atenienses. Correcto. Hubo con todo una conversión, una mujer, Dámaris, y un famoso Dionisio, el Areópagita, el del Areópago. Pero por lo demás fue un desastre. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo tenía que comer, se fue a trabajar. Y le dijeron, hay un matrimonio que seguramente te escucharía. Se llamaban Aquila y Priscila. ¿Y dónde están? En Corinto. Corinto era, digámoslo claramente, el prostíbulo del Mediterráneo. Tenía un puerto, los puertos tienen mala fama, y en esa época peor. 650.000 habitantes, de los cuales 600.000 eran esclavos. Y Pablo fue allí para trabajar, porque él se ocupaba, llaman tejedor de carpa, nosotros diríamos de tiendas, diríamos más bien que cosía las telas para hacer las carpas o las tiendas de la gente nómada, y de eso vivía. Y con Aquila y con Priscila, que lo recibieron, yo diría como un pollito mojado. A mí me gusta comparar el pollito del patito mojado. El patito mojado no se preocupa si se moja. Un pollito se muere cuando está mojado. Y también podríamos decir que también venía como un poquito, como un perrito un poquito apaleado. También, así que llegó con el rabo entre las patitas. Eso. ¿Y qué pasó en Atenas? Pablo empieza a trabajar y él no podía callar lo que tenía en el corazón y se fue a la sinagoga. Y en la sinagoga les contaba una cosa que les había resultado ridícula a los atenienses, pero que cuando los esclavos oyeron decir, uno de los nuestros es el Salvador del mundo, ahí se encendió el fuego. El fuego que fue la comunidad de San Pablo, la más importante, a la que escribe las dos primeras cartas personales, porque la carta a los romanos es más un documento que no tanto una carta. Las dos primeras cartas a los corintios son las cartas más importantes. Padre, qué interesante cómo lo presenta usted. Me viene inmediatamente a la mente la famosa escena de la parábola del Señor de la semilla, ¿verdad? La que cae entre espinos o entre rocas y la que cae en la buena tierra. El mismo mensaje que en Atenas fracasó, el mismo mensaje en Corintio produjo un fruto y una transformación, una nueva conversión de Pablo. Tenemos que ir a unos muy breves mensajes y ahora prepárese porque ahora vamos a hablar de esa segunda conversión de Pablo que quizá ni usted ni yo nunca nos habíamos puesto detenidamente a captarla. Volvemos el Padre René y yo con usted en un segundo. No cambie de canal, se va a ir usted a lo malo. Quédese con lo bueno. Estamos en Cuaresma, pero haciendo eco del Papa Francisco, quite cara de funeral. Oiga, Cuaresma no es para dar con cara de entierro, de funeral. Dicen que mi música, bueno, la música, un santo triste es un triste santo.
Bueno, padre, vamos a aprovechar cada segundo. Estamos en Corintio con Pablo, se encuentra con una inmensa cantidad de desposeídos. ¿Qué le pasa a Pablo y qué pasa con Pablo? Lo que pasa con Pablo es justamente que si en la primera conversión Jesús se le aparece personalmente, ahora se le aparece en el rostro de los pobres. Y son los pobres los que van a cambiar la mentalidad de San Pablo. Él que pensaba que tenía que ir a los importantes y a los pensadores, escribirá después a los corintios en su primera carta: ¿dónde está el docto? ¿Dónde está el gran sofista de este mundo? ¿No habrá entontecido Dios a los suyos? Y estaba hablando, ¿sabe de qué, Pepe? Estaba hablando de él. ¿Dónde está el docto Pablo que tú te creías ser? ¿No habrá entontecido Dios a los sabios del mundo para confundir a los altos? Y así es como nos encontraremos con la frase que he citado antes, pero que es bueno que la repitamos, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Es una forma poética. Y agregó, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Hablaba de la debilidad de los esclavos, de la tontería aparente de los esclavos, pero que le estaban hablando a él. Más aún, es Jesús que hablaba a través de los pobres. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que Pablo les escribirá todavía y les dirá: fíjense, hermanos, ¿quién hay entre ustedes? Hay muy pocos sabios, muy pocos de la nobleza. Dios eligió lo que no es para confundir a lo que es. Lo vil y lo plebeyo para confundir a aquellos que se creen algo. Y aquí es donde Pablo, reflexionando en estas cosas, de pronto adquiere una mentalidad nueva. Y usted sabe que la palabra conversión significa nueva mentalidad, una metanoia, es un cambio. Y entonces Pablo, a partir de ese momento, entiende lo que nosotros también tenemos que entender. Cuando alguien me dice que la Iglesia toma una actitud populista, se decía en aquellos tiempos, después del Concilio Vaticano II, la acción preferencial por los pobres, es una actitud de tipo política, nada que ver. No tienen idea de que aquí vamos a los orígenes mismos de la fe. Es verdad que Jesús él se había puesto como el pobre por excelencia. Y él mismo había dicho en el discurso del capítulo 25 de San Mateo, cuando habla del juicio final, porque estuve desnudo y me vestisteis, estuve en la cárcel y me vinieron a ver, y todo eso, él se pone como un pobre. Pero ahora se le presenta en el rostro de los esclavos. Y aquí es donde la novedad es extraordinaria. Y si alguien entonces piensa que la actitud ha tomado una actitud política o exterior, o todavía dirá en la carta el mismo Papa, una actitud filantrópica, como si fuera nosotros los católicos creemos en los pobres, no tienen ni idea de lo que están diciendo. La experiencia cristiana, la acción preferencial por los pobres es un elemento propio de nuestra fe como resultado de una experiencia tremenda por parte de San Pablo. Yo me acuerdo cuando el Papa fue el primer año que él impuso fue el año de San Pablo. No sé si usted se acuerda que él puso algunos años, como fue el último año fue el de la fe, que fue el que terminó ya después de su renuncia, y entonces allí, en ese primer año de San Pablo, le da a Pablo, Benedicto XVI, un título que no es suyo, en realidad lo tomó de Adolf Deismann, que es un teólogo de Berlín. Dice: Pablo, el primero después del único. Habla en términos bíblicos. En el Nuevo Testamento, después de Jesucristo, el primero es San Pablo, por la cantidad de cosas que escribió y por las que se escribieron de él, que fueron hechos de los apóstoles. Es verdad, yo digo enseguida, no, ese título le corresponde a María, su madre, pero hablamos en términos bíblicos, es decir, en cantidad de escritos que hay. Si nosotros tomamos todos los escritos de San Pablo, los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio que se escribió por su discípulo Lucas, nos encontramos con que el Corpus Paulinus, así se llama en teología, es de la misma importancia, hablando en letras, de lo que fue los mismos Evangelios. Padre Hernán, y yo quisiera pedirle ya esta perspectiva tan
tan clara que nos da usted. Viene Francisco ahora, toma el nombre de Francisco, reconstruye mi iglesia. Sus gestos, de los que hablábamos muy al principio, nos muestran de esa preferencia que él está dándole al enfermo, al desvalido, al desposeído, al alejado, ese abrazo de cercanía. Viene y nos da este documento que ha sido criticado dentro de la iglesia, Padre Hernán, lo hablábamos usted y yo hace un momento, incluso teólogos dentro de la iglesia, aquí no le tapamos el sol con un dedo a nadie, han dicho que este es un tratado de teología de liberación como la de Gutiérrez, como la de los teólogos allá de los años 50, 60. Están atacando ese documento y diciendo que entonces Francisco realmente viene con una mente comunista, que él es un pensador comunista. Nos da este documento. Luego, en diciembre nos entrega el mensaje para esta cuaresma que, Padre, lo tengo que decir tristemente, la gran mayoría no se han tomado ni siquiera la molestia de buscarlo y leerlo, a ver qué te dice el Espíritu Santo en este momento. Háganos un enlace entre Francisco, su papel en este momento, Evangelii Gaudium y el mensaje de cuaresma para esta cuaresma que estamos viviendo, Padre Hernán. Bueno, precisamente, cuando les contaba que yo lo conocía al Padre Bergoglio, cuando éramos los dos jóvenes, y que... Ahora somos juventud acumulada. Sí. Estamos en ese club los tres. Estoy recordando un poco aquellos años que fueron el posconcilio primero y después fueron los momentos de la actitud violenta por parte de algunos que tiene que ver con aquello que se llamó en esa época, bueno, los jóvenes no sabrán qué es, pero los mayores podrán recordar la teología de la liberación. Yo digo, esto es la teología de la liberación según Juan Pablo II, porque fue claramente un papa que él liberó a los suyos, los de su mundo de Europa del Este, y con una actitud social clarísima, pero eso sí, no a la violencia. Porque lo que caracterizó esa teología contra lo que Juan Pablo II se opuso fue esa actitud violenta que era de origen marxista. Y eso lo rechazó. Pero Juan Pablo II fue un hombre de grandísimas inquietudes sociales. Claro. Y eso sí que es un sentido de la pobreza tal como nos lo habla. Es verdad que Francisco habla con su tono peculiar, con su forma de ser, con la época en que estamos viviendo y nos está despertando. Lo que nos acaba de decir usted mismo, Pepe, que es esta doctrina social de la Iglesia, que yo creo que ustedes ya lo han hecho, pero tendrían que volver a hacerlo a través de este medio extraordinario que el Señor pone en sus manos, los cursos de doctrina social. La Iglesia tiene un tesoro extraordinario para conocer y ahí encontrarán la auténtica teología de la liberación, porque el Evangelio es liberación del pecado y liberación de la muerte y liberación de los males del mundo, porque la gran lucha de Cristo y el gran dolor de Cristo son los males provocados por los hombres. Frase de Pablo, quizá el más grande teólogo de la teología de liberación es Jesús. Claro. Para ser libres nos liberó Cristo. O sea, liberación quiere decir rescatar de una opresión. La opresión del pecado, de los vicios, del mundo, de la carne, del demonio. Entonces, Cristo es el primer gran teólogo de liberación, si lo ponemos bajo esa terminología, bajo esa óptica, ¿no? Y Pablo lo refleja, pero ya, entonces sí, enfocándose sobre una realidad, Padre, que estamos viviendo en este siglo XXI. Usted dijo algo muy interesante. Muchas veces, cuando hablamos de los pobres, pensamos en los que viven en una pobreza paupérrima, que los hay. Hoy mismo están muriendo gente de hambre, Padre Hernán. En este momento hay gente muriendo de hambre porque no tuvo un bocado para llevar. Dios mío. Sí. Pero hoy una gran cantidad de la población de este mundo está viviendo bajo una pobreza, bajo una explotación, Padre. Sí. Si vemos los porcentajes de la distribución, de la injusticia enorme que hay. O sea, hay un campo inmenso en cuanto a lo que estamos hablando y es donde nos lleva el Papa Francisco a través de este documento y nos habla en el documento, en el mensaje a la cuaresma. Háblenos, ¿qué nos dice Francisco hoy día en cuanto a los pobres? Bueno, ¿qué son los pobres? Los pobres no son solamente los que no tienen. Más aún, hay algunos que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Fíjese usted, ¿qué significa eso? Significa que hay otras formas de pobreza que son tremendas.
la más típica y que también tiene sus orígenes en la Biblia. Yo no puedo no hacer referencia a la Escritura porque nosotros nos alimentamos en ella. El gran problema de la pobreza de los esclavos de Egipto, que eran los hebreos, no era que no tenían por menos ajos y melones y sandías, porque se quejarán los que pucheros, ni eso tuvieron cuando estuvieron en el desierto. Era la pobreza de la ignorancia, el no conocer sus raíces, el no conocer de dónde provienen sus grandes elementos. Y a eso se añade una pobreza que es la pobreza espiritual. Hay un texto del profeta Amós, hermoso, cuando dice: enviaré un hambre a la tierra y una sed. No será el hambre de pan ni la sed de agua, sino el hambre y la sed de escuchar la palabra de Dios. Y aquí es donde tenemos que situarnos y darnos cuenta que es verdad, que el Evangelio es buena noticia. ¿Y dónde está la buena noticia? En los valores desconocidos por el hombre que Cristo vino a traer y que los hombres siempre tenemos tendencia a manipular para desfigurarlos o para ir manipulándolos para llevarlos hacia lo nuestro, pero todos esos valores son la gran noticia que el hombre tiene que enterarse hoy en día. Por ejemplo, la ignorancia de que los hombres somos hermanos. En tiempo del emperador, del Imperio Romano, nosotros tenemos dos textos, uno es de un tal Luciano, el otro es de un tal Frontón. Lo tenemos en los orígenes cristianos. La sola afirmación de los cristianos de que son hermanos debe considerarse, dicen ellos, un delito público, y esa gente debe ser erradicada. Ese tipo de pobreza son tremendas, que trae consecuencias mucho más grandes. ¿Por qué hay hoy en día tanta gente que se olvida de los pobres? Porque no los considera hermanos. Y ahí es donde vamos entendiendo que aquí hay los distintos aspectos de las pobrezas. Contra todos está Cristo. Y entonces quedarnos solamente con la pobreza monetaria es desfigurar completamente el problema de la liberación que nos ha traído Cristo. Habla en este mensaje, Padre, de la Cuaresma, que viene reflejado en el documento, de los tres tipos de pobreza, dice aquí el Santo Padre: la pobreza monetaria, económica, la pobreza moral y la pobreza espiritual. Claro. Háblenos de estas pobrezas, porque dice en una frase: a imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y realizar obras concretas a fin de aliviarlas. No podemos quedarnos indiferentes, Padre Hernán, ante esta realidad que tenemos en nuestra periferia. Hace poco estaba mirando unas estadísticas del servicio de la Iglesia actual a la humanidad. Hay un centro en la Santa Sede que se ocupa justamente de las estadísticas. Y me encontré con sorpresa de que el hombre principal allí, que ha hecho estudios de las estadísticas católicas, es un vecino de la casa donde yo vivo. Así que ni corto ni perezoso, lo llamé por teléfono cuando elige y me dijo: te ayudaré con mucho gusto en saber estas cosas. Y me dio las cifras que nos aproximan a lo increíble de lo que es el servicio de la Iglesia para los pobres. Si se puede decir en pocas palabras, hoy en día, de los 1.000 millones de católicos que hay, gente que realmente trabaja en serio, son entre 60 y 80 millones. Y el resto no trabajan, dan trabajo. otra frase interesante: no trabajan, dan trabajo. Dan trabajo con sus malos ejemplos. Creo que comentábamos aquí el año pasado, me parece, también aprendido de Vittorio Messori, que un mal cristiano es llamado un cretino. La palabra cretin. Usted nos dio esa definición interesantísima. Yo la he usado y le he dicho a varios cretinos. Sí. Bueno, no les ha gustado al principio, pero después les explico. Lo puede leer en Vittorio Messori. Oiga, vuelva a explicar lo que es un cretino. Es decir, en el francés, que sería el origen que pone Vittorio Messori, la palabra cretin y chrétien es casi la misma palabra. Algunos decían que cretino son los habitantes de Creta, porque los consideraba gente que era muy burra, muy bruta. Y explica Messori, no. Era el mal cristiano que creía en una cosa, pero no la vivía.
Y en ese sentido, bueno, somos todos un poco cretinos, porque ¿quién puede decir que cumple hasta el fondo todo lo que el Señor le Nadie pide? podemos tirar la primera piedra. Pero volvamos a lo que usted mismo me preguntaba. Los tipos de pobrezas es la monetaria, sí, es evidente que Dios quiere que todo el mundo tenga lo necesario para vivir. ¿Sí? Y aquí me viene a la memoria el gran Gandhi. Gandhi tenía frases que eran dignas del Evangelio. Todo hombre viene a este mundo con derecho a un trozo de pan. El que pida más está pidiendo la guerra, decía Gandhi. Unas frases tremendas. Porque lo necesario e indispensable es para todos. Y después viene eso que es la pobreza moral, dentro de la cual está lo que decíamos, la ignorancia de los valores. Y en tercer lugar, la pobreza espiritual, que es saber que la prioridad en definitiva, lo que realmente saca al hombre adelante en la existencia, es una experiencia de su identidad, de que es criatura de Dios, de que Dios le dio al hombre el mundo para que lo dominara y no para que se dejara dominar por el mundo. Y hemos puesto las cosas patas arriba, porque el hombre está hecho, el mundo está hecho para el hombre y el hombre está hecho para Cristo, Cristo para Dios, dice un Santo Padre. Y en ese camino nosotros hemos puesto todo al revés. Hemos puesto arriba el dinero, los bienes de este mundo, a los cuales servimos en lugar de servir a Dios, y a Dios lo hemos enterrado. Es toda esa teología de la muerte de Dios, que es parte de esa pobreza espiritual, de tener un concepto que Jesús diría el concepto viejo, el concepto antiguo, eso de que creemos que la riqueza es lo que saca al hombre adelante. Y entonces no lo podemos aceptar. En este documento solamente el título del número 57 en adelante. Sí. No a un dinero que gobierna en lugar de servir. Y de ahí viene después desglosando todas estas ideas. Padre Hernán. ¿Me permite una cosa más? Sí, por supuesto. El Papa actual da signos de ser un hombre que sabe muchísimo de economía. Estos jesuitas, digámoslo, he tenido el honor de estudiar con ellos en la Universidad Gregoriana, son grandes conocedores de los valores generales. Y se cuenta de que en algunos momentos hubo algunos economistas que quisieron manipularlo al que era arzobispo de Madrid, algunos directores de revistas, y él lo sacó corriendo, porque sabe lo que significa la manera como se maneja el mundo hoy en día, con una actitud despiadada, atea en el peor sentido de la palabra atea, es decir, que no creen ni en Dios ni en el diablo. Ellos se creen dioses porque son dueños del mundo. Y contra eso se levanta Francisco con todo su fuego de su fe en Jesús. Sí. Padre, ¿y cómo podemos poner en práctica esta enseñanza, este mensaje de la Cuaresma, este tremendo tratado, la exhortación Evangelii Gaudium? ¿Qué podemos hacer concretamente, Padre, en estos días cuaresmales? Yo recuerdo que una vez, bueno, creo que les conté el año pasado, yo a mis 70 años me fui a la universidad. Sí. He hecho un máster en comunicación social y especialmente comunicación religiosa. Y recibimos la visita de la presidenta de Cáritas Española y que nos dio un consejo frente a los pobres que nos rodean. Yo les aconsejo que no se pongan a distribuir a tontas y a locas así a alguno que le pide como para tranquilizar su corazón dándole una limonita. El filántropo. No. Yo les aconsejo que cada uno tome un pobre en su vida, un pobre, y que se ocupe de él. Dice, si hacemos eso, España no habría más pobreza. Y yo lo dejo para esta Cuaresma. Quizás entre los que te rodean hay un pobre que te necesita. Volviendo sobre el tema de que no solamente se trata de la pobreza monetaria, también de la ignorancia, del desconocimiento de los principios morales, de la ley natural. Esa ignorancia es tremenda. Y del pobre que también menciona Francisco, Padre, que es terrible, el pobre que vive la pobreza moral del pecado. Claro. El que vive, claro. Alejado de Dios por el pecado. Entonces, háblenle a la gente, Padre, y póngales una tarea cuaresmal. Pues esta es la que les propongo. La tarea cuaresmal es: piensa en un pobre que tienes al lado,
y trata de ayudarlo. Pregúntale qué le pasa, cómo lo puedes ayudar. Quizá descubrirás que tampoco en él todo es trigo puro, pero ahí lo puedes ayudar, no solamente con dinero, sino también abriéndole los ojos a lo que son sus falsas relaciones con los demás. También porque no conoce a Dios. Y esa falta de conocimiento de Dios es fundamental. Búscate un pobre hermano y trata de llevarlo a él por el camino del bien y de la verdad, y con eso el Señor no se olvidará de lo que habrás hecho. Eso es lo que pienso que podemos tomar como una tarea cuaresmal. Un consejo recibido de una persona muy especializada en Cáritas, que sabe también de los elementos a veces ambiguos de algunos pobres que piden, pero que no piden lo que deben pedir. Yo me uno 1000%, Padre Hernán, a esta petición suya. Me parece muy, muy realista, muy humana y muy realizable, ¿no? Porque a veces si vemos este panorama podemos casi entrar en pánico y decir, no, es demasiado, yo no puedo hacer nada, me sobrepasa, ¿no? Ok, sí, es cierto que hay una situación seria en la que estamos viviendo, pero si tomáramos una persona y le dedicáramos estos días cuaresmales para, como usted bien dice, apoyarlo ya sea económica, moral o espiritualmente, creo que podemos cambiar este mundo. Padre Apoyándolo en un aspecto, aparecerán los demás, inmediatamente. Preocuparse de él con un amor de hermano. Y así es como las cosas irán cambiando. Padre, hay tanto que podemos conversar con usted y yo sé que hay otro tema que mencionamos el año pasado, pero que me gustaría volver muchísimo sobre este trabajo hermoso que ha hecho usted sobre la historia y cómo nos la ha presentado usted a través de estos tratados. ¿Por qué no nos da usted en un par de minutos una probadita de esto y vamos a hacer otro programa para más adelante hablar de esto largo y tendido? Padre, ¿qué tiene usted en la mano? Bueno, ya los hemos visto, los veremos después, unos desplegables sobre la historia bíblica y sobre la historia cristiana, que permite hacer ver, como dice el dicho, que hay que evitar que el bosque impida ver al árbol y que el árbol impida ver el bosque. Es decir, situarnos, tener visiones de conjunto, y creo que estos desplegables pueden ayudar muchísimo a abrir los ojos y a conocer y entusiasmarse por el plan de Dios que está encerrado aquí. De manera que, si quiere, después ya en algún otro programa podremos hablar de esto. Voy a tomarle la palabra y vamos a crear tiempo para poder hacer con el Padre Hernán otro programa para dedicarnos a hablar largo y tendido de este material maravilloso que Dios le ha permitido que nos regale. Quiero dar las direcciones del Padre Hernán porque estoy seguro que tendrán preguntas, tendrán interés de hacer contacto directo con él. Ahora mismo está en pantalla. Lo voy a leer despacio para todos nuestros hermanos de radio que nos están escuchando en quién sabe cuántas partes del mundo. Y las direcciones son las siguientes. Primero es mfc@ y después pongan atención, fecomaméricas.org. Otra vez, cómo no, despacito, fmc@fecomaméricas.org. La página también, ustedes van a poner las famosas www o w, como a usted le guste, pero pónganlas las tres, fecomaméricas.org. Padre, ¿qué pueden encontrar en la página www.fecomaméricas.org? FECOM es una fundación que tengo el honor de presidir porque ha surgido de todos los esfuerzos de comunicación. Significa Fundación para la Evangelización y la Comunicación, porque la evangelización es comunicación. Y aquí estoy en esta casa, que es quizás el ejemplar más impresionante de lo que significa evangelizar por la comunicación. Gracias a Madre Angélica. Sí. El próximo lunes vamos a tener aquí a Elmer Villanueva. Él es un laico predicador salvadoreño que nos va a traer su testimonio de conversión. Pero antes de irnos, Padre, en el minuto que me queda, yo le quiero pedir el gran favor que nos dé usted la bendición y que ponga a estos países que tanto en este momento queremos pedirle al Señor por ellos. Permítame decir que al sacerdote nos toca una doble tarea: representar a los hombres delante de Dios y a Dios delante de los hombres. No soy yo quien da la bendición, es el Señor por intermedio de los sacramentos y los sacramentales, decía Benedicto XVI, que son los sagrados juramentos en los que Dios jura que os bendice en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ponemos en esta bendición a estos países que en este momento sabemos que están en una situación muy crítica, como es nuestro país vecino Venezuela, Argentina, Padre, su país natal, y ni qué decir por una crisis que puede desembocar en algo, una catástrofe mundial, que es lo que está ocurriendo allá en Rusia, en Ucrania, en Crimea. Así que hay que orar muchísimo, pedir realmente que el príncipe, el rey de la paz, traiga paz a este mundo convulsionado. Estos problemas lamentablemente tienen mucho que ver con la idolatría del dinero. Así es. Y ahí es donde entendemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el entorno del Mar Negro, allí donde Crimea, y donde los puertos de Rusia que no quiere soltar. Todo tiene una razón de ser, nada más que en el Dios dinero. Hasta la próxima semana. Nos vemos.